con mi gran amigo, camarada Camilo Valenzuela, que él fue uno de los ponentes que faltaron que expusieran, valga la redundancia, su tema. En los foros que, si ustedes recuerdan, llevamos a cabo el día 15, martes, y miércoles 16 de agosto en las instalaciones de la sección 9 de la CENTE. Deben recordar, tenemos una serie de ponencias. El compañero Camilo Valenzuela, por X o Y razón, no pudo estar presente, tuvo que hacer una salida de asuntos personales, pero aquí ya está con nosotros. Miren, entonces lo que vamos a hacer es que él nos va a exponer en esos momentos un tema que es propio de él, ya estaba agendado. Aquí lo tenemos, ¿no? El tema que el compañero Camilo Valenzuela quedó pendiente exponernos es el sentido de perspectiva, la importancia de construir un bloque popular de izquierda por el rescate y la transformación de México, ¿no? Él es un compañero de años en la lucha, es un luchador social, militante socialista, y bueno, no quisiera darle la palabra antes, si no es expresar lo siguiente, compañero Camilo, decirte que la actual coyuntura, o digamos la actual panorámica política por la que estamos atravesando en este momento, nos plantea la necesidad de la unidad de los movimientos sociales en resistencia y de las fuerzas de izquierda independientes, debido a que, como todos sabemos, se vino un proceso de transformación denominado Cuarta Transformación, y creemos que las organizaciones independientes o las fuerzas de izquierda, como se les conoce, debemos de insertarnos en esta coyuntura, debemos ser partes actuantes. Tú sabes, en este momento se dice que somos oposición al movimiento de transformación de la 4T. Nos decimos a cada momento, somos oposición, no estamos de acuerdo en algunas cuestiones, puntos, ¿no?, de estas nuevas políticas de gobierno, pero no decimos cuáles. No posicionamos nuestras digamos, diferencias, y aparte de eso, pues no aparecemos en el escenario, no aparece el pensamiento revolucionario, socialista en el escenario. Entonces yo creo que nosotros tenemos mucho que decir, mucho que aportar a esta transformación, en la idea no de que se entienda que vamos a corporativizarnos, a integrarnos, ¿no? O sea, no es eso. A subordinarnos, ¿no? No es eso, sino más que nada, aquí la idea principal es que podamos constituir un bloque de unidad, un bloque y a la vez un espacio, primeramente para reacuerparnos, poder incluso, ¿por qué no diseñar un programa sencillo de lucha, una plataforma política, y que efectivamente en este acuerpamiento, ¿no?, que tengamos la madurez ya de poder romper este aislamiento, esta fragmentación en la que nos encontramos? Yo creo que a nadie conviene, y que hagamos pública, hagamos visibles nuestras problemáticas, ¿verdad? La idea que nosotros tenemos de país, de estas nuevas políticas, de manera de que esta transformación se profundice, que algo que creo yo tú trabajas mucho, te he oído en varias ocasiones, que hablas mucho esto de profundizar la transformación, en la cual yo coincido completamente. Entonces, mira, esta es más o menos la idea, compañero Camilo, y sin más preámbulo, quisiera que nos expusieras cuál es tu visión, cuál es tu posición política al respecto. Le damos la palabra aquí a mi compañero Camilo Valenzuela. Yo quisiera empezar por dar algunos breves datos de mi trayectoria. Yo soy oriundo de la pacifiquista tierra de Sinaloa. Nací y crecí entre campesinos y pescadores, y desde los 12 años fui asalariado del campo. A los 13 años empecé a participar en paros como pescador de algodón, cortador de tomate, pero en aquellos años no había referentes de izquierda. Era muy localizada la influencia de las fuerzas socialistas y comunistas. Es hasta que arribo a Culiacán a estudiar
la universidad y una casa del estudiante, que había un movimiento de masas, estudiantil, popular, sindical, de lucha agraria, y había diversas tendencias de izquierda. La tendencia ligada al Partido Comunista, los espartaquistas, los procubanos y propensos a la guerrilla, y nos insertamos en el movimiento, y a los 6 meses tuvimos nuestra primera caída a la cárcel, la primera interrogatorio con tortura, y bueno, fue un momento clave para tomar definiciones. Y ahí decidí que la lucha era lo mío, que la academia y todo lo demás no era determinante en mi proyecto de vida, y me hice militante socialista. Como enfrentábamos un régimen muy cerrado que reprimía movimientos, asesinaba a luchadores sociales, la izquierda socialista y comunista estaba ilegalizada, desarrollamos un movimiento armado, el Movimiento Armado Socialista en México, que obligó al régimen a abrirse y a hacer una reforma política que reconoció el derecho de la izquierda socialista y comunista a existir legalmente y aspirar a gobernar el país. Y esto abrió un nuevo momento en la evolución política de México, en que una forma de lucha que no tenía ningún valor, como era la lucha electoral, empezó a tener creciente peso entre la ciudadanía hasta arribar al 88, en que una insurgencia ciudadana derrotó un régimen que se consideraba invencible y lo obligó a tumbar el sistema de conteo, a hacer un fraude y a usurpar la presidencia de la República y el Congreso de la Unión. Desde el 88, con esta insurgencia ciudadana, se conformó un movimiento de decenas de millones de mexicanas y mexicanos que ya no solo luchaba por demandas parciales, sino que disputaba el gobierno, la conducción del país, del Estado mexicano. Ese proceso, que pasó por fraudes, cientos de asesinatos de gente después del 88, fundadores del Partido de la Revolución Democrática, que en aquel entonces era un gran partido, hoy es un aditamento de la derecha. Es que se arriba al 2018, donde se desplaza a los partidos neoliberales y se instaura un gobierno que podemos llamar progresista. No es un gobierno de izquierda, no es un gobierno socialista, ni de transición al socialismo, como en su momento lo fue el gobierno de Chile con Salvador Allende, y como son ahora gobiernos como el de Venezuela, el de Bolivia, que asumen que van a superar el neoliberalismo para ir al socialismo, es decir, a una sociedad postcapitalista. Este triunfo ciudadano popular del 18 abrió en México un nuevo periodo político. Entenderlo es clave para los movimientos democráticos populares y para las fuerzas y militantes que nos reclamamos socialistas. Porque de que lo entendamos depende que podamos tener capacidad para influir en ese movimiento que es de decenas de millones y a partir de cual se puede avanzar a conformar una nueva mayoría, que para ser mayoría tendrá que ser de más de 60 millones, que nos permita tener un sujeto para rescatar nuestro país de manos de los grandes consorcios capitalistas extranjeros y nacionales, y poder avanzar a construir un México que responda a los intereses de la clase trabajadora y de la mayoría de las mexicanas y mexicanos por sobre los intereses del gran capital, que son los que siguen dominando. Entre las fuerzas de izquierda de matriz marxista y entre los movimientos democráticos populares, en los que ha imperado una larga y prolongada dispersión,
división, enfrentamientos, descalificaciones, se está ante el reto de entender este proceso de construcción, de conformación de un sujeto del cambio que, insisto, es de decenas de millones, pero tiene que ser de más de 60 millones de ciudadanas y ciudadanos para ser mayoría, porque sin mayoría no hay posibilidad de rescatar nuestra patria y transformarla. Y para pensar en influir en este proceso y llegar a hegemonizarlo, este proceso es ahorita hegemonizado por un discurso progresista, liberal progresista, y por una confluencia de fuerzas de grupos de interés empoderados en 20 y tantos gobiernos estatales, en el Ejecutivo Federal, con mucho peso en el Congreso de la Unión y con peso también en todas las legislaturas y en una gran cantidad de los 2.500 ayuntamientos del país. Es una nueva hegemonía con un discurso liberal progresista y con una confluencia de grupos de interés y de poder que todo indica van a volver a encabezar la disputa por el gobierno el año que viene, en junio del 24. El hecho de que las y los socialistas y los movimientos democráticos populares estemos impotentes para tener y pesar en esta disputa político-electoral, solo se puede remontar si avanzamos en dos líneas de trabajo. Una, elevar el nivel de lucha y organización del mundo del trabajo, en primer lugar de la clase asalariada, proletaria, y en segundo lugar de todas las clases populares y de toda la ciudadanía que crea que este país debe de ser rescatado de manos del gran capital y las camarillas a su servicio. Es decir, tenemos que ser capaces de insertarnos en el bloque progresista, en el que hay una vertiente popular, pero también hay una vertiente pequeño burguesa y burguesa, y hay fuerzas de izquierda que se reclaman socialistas, hay fuerzas de centro y hay fuerzas incluso de centro derecha. Así es el bloque que arribó al gobierno en el 18, y por las limitaciones que hemos tenido como vertiente popular y como izquierda socialista, para elevar nuestro peso en ese movimiento, otra vez la disputa hacia el 24 se perfila también como un frente amplio, no como un frente de unidad popular, en el que las y los socialistas dirijamos, hegemonicemos y podamos imprimirle a los cambios un sentido postcapitalista, empezando por modificar el modelo de capitalismo neoliberal, que, como todos sabemos, se caracteriza por un predominio absoluto del capital privado y por la debilidad y casi aniquilamiento del sector social de la economía y del sector público. Una línea para cambiar el modelo es que el sector de economía social cuente y pese en la producción, en el comercio, en las finanzas, y que el sector público cuente con instrumentos también, con un sector industrial y financiero, para que junto con el sector social al que debe de ser apalancado, puedan dominar el país, la economía del país. Y el otro gran reto que las y los socialistas tenemos que asumir como línea de trabajo es cambiar el régimen político heredado del prianismo, que es esencialmente un régimen de democracia representativa, centralista, presidencialista, vertical, y que requerimos sustituirlo
por un régimen en el que predomine la democracia participativa y el poder popular ciudadano, como está sucediendo en Venezuela, como está sucediendo en Bolivia y como en su momento, por otra vía, se dio en Cuba. Creo que de cara a esto, las fuerzas de izquierda socialista y comunista tenemos el reto de superar nuestra dispersión. El socialismo mexicano está desaparecido como actor político nacional. Existimos un chingo de grupos, pero somos impotentes para asumir tareas que contribuyan a elevar el peso del componente popular en este bloque amplio que hegemoniza las posiciones progresistas, liberal progresistas, y tenemos que superar la dispersión. En este sentido hemos venido trabajando. Llevamos a cabo de febrero del 22, 6 de febrero para ser precisos, 50 aniversario del asesinato de Raúl Ramos Zavala, el jefe del grupo de los procesos que estaba empujando con los guajiros que encabezaba de Chihuahua, que encabezaba Diego Lucero, la unificación de los grupos del movimiento armado socialista. Iba avanzando, a él lo asesinan aquí en la Ciudad de México el 6 de febrero, y ese día, en el 50 aniversario, iniciamos un proceso con un encuentro que le llamamos Proceso de Reflexión Raúl Ramos Zavala. Ese proceso llevó a cabo encuentros estatales en una buena cantidad de estados del país y culminó en Guadalajara en marzo, en el 50 aniversario de la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre, la organización del movimiento armado socialista de mayor implantación y peso en esos años 70. Un acuerdo de este proceso de reflexión es impulsar un congreso de las y los socialistas. Y a estas alturas, fuerzas que integramos el Movimiento Unidad Socialista, fuerzas como Izquierda Democrático Popular, que son compañeros que también vienen del movimiento armado, particularmente del PROCUP, la Convención Morenista, Nacional Morenista, que acaba de acordar el 16 de agosto ser convocante a un encuentro de socialistas el 18 de noviembre aquí en la Ciudad de México. También convocan el Foro de Militantes de Morena, y estamos avanzando en esto en medio del predominio de los procesos preelectorales que se están desarrollando tanto de parte del bloque progresista como de parte de la oposición de derecha. Y por otro lado, estamos impulsando la confluencia de los movimientos sociales, democráticos y populares, que también están divididos en parte porque las y los socialistas que por lo común liderean esos movimientos, estamos dispersos. Y al estar dispersos los movimientos democráticos y populares, también se ve muy reducida su capacidad para respaldar con fuerza sus demandas parciales y también para ubicar luchas de tipo de importancia general para el país, como sería la disputa del presupuesto. Los movimientos tienen que elevar su visión y su conciencia y entender que del presupuesto dependen las posibilidades de que se resuelvan necesidades y demandas y de que haya líneas financieras para reconstruir la economía social, ejidal, comunitaria, cooperativa y hacerla que sea un sector de la economía nacional de peso. Y también líneas para reconstruir el sector público, financiero e industrial y reducir el peso del capital privado a un componente secundario en la vida económica y social nacional. En ese sentido,
tenemos que sobreponernos al sectarismo, a las desconfianzas, a las vacilaciones, porque muchas de esas actitudes sectarias son vacilaciones, para responder al reto de unificar los movimientos democráticos populares y buscar atraer a más trabajadoras y trabajadores, a más pobladores de las ciudades, a más comunidades rurales, a la lucha y a la organización, porque una debilidad del proceso de disputa por la nación es la baja organización laboral, por ejemplo, es muy reducida. La inmensa mayoría de las y los trabajadores tienen jornadas de 12 horas, no tienen derechos, es una parte muy reducida la que está siendo factor de lucha por democratizar su mundo laboral, su mundo urbano, su mundo rural. Y terminaría diciendo, el próximo 6 de septiembre o el 7 se va a dar a conocer la candidatura a la presidencia del bloque progresista. Se va a entrar a un proceso, a un nuevo momento en el que se van a disputar las candidaturas al Senado, a las diputaciones federales, a 30 legislaturas locales y a los ayuntamientos de 30 entidades federativas. Y estos procesos nos deben motivar a discutir cómo vamos a actuar en ese nuevo momento. Irrumpimos con un discurso democrático, popular, patriótico, con métodos de organización participativos que vayan generando el empoderamiento ciudadano popular, o nos mantenemos al margen. Van a ser decenas de millones, están siendo decenas de millones la gente que está participando, que sigue pensando que no hay que hacerse para atrás y dejarle el gobierno a la derecha, que hay que disputar y que también hay que buscar elevar el peso de la vertiente popular en ese frente amplio donde hay grupos de poder y de interés de centro y de centro derecha que conforman lo que es el movimiento de la Cuarta Transformación. Elevar el peso de la vertiente popular y elevar el peso de la izquierda socialista. De esto depende que, además de evitar que la derecha regrese al poder, una derecha que, por cierto, con este último lance en contra de los libros de texto, dejó de fingir que no es anticomunista, que no es profundamente antipopular, y asumió un discurso comunista como Frente Amplio por México, que se hacen llamar. Entonces, estamos enfrentando un proceso de derechización que está deviniendo en neofascista. Y eso no podemos subestimarlo en aras de las diferencias que tenemos en el campo popular. Tenemos que asumir que ese es un riesgo brutal, porque, como decía aquella frase, hoy vienen por los comunistas, pero mañana, etcétera, etcétera, y nos puede pasar lo que pasó en las dictaduras de América Latina, que llegan los militares y la derecha y es brutal el costo humano, el retroceso histórico que imponen a nuestra nación. Y por otro lado está este bloque amplio, en el cual el activismo de izquierda y de lucha que ha estado ahí, que son muchos miles, están empezando a moverse hacia la izquierda, están empezando a ver más allá del discurso progresista y a tender a simpatizar con el discurso socialista, de métodos de trabajo participativo, de poder popular, para que la militancia que conformó Morena y que conforma otros actores electorales de origen popular, que hoy no es tomada en cuenta, pasen a ser actores de
la disputa por la nación, de la disputa por el gobierno, y sentemos condiciones para que después de la elección del 24, en el nuevo sexenio, empujemos con fuerza la necesidad de un Congreso Constituyente para establecer nuevas bases legales que establezcan la democracia participativa como predominante por sobre la representativa a nivel de municipios, a nivel de entidades y a nivel de toda la República y del gobierno federal. El próximo sexenio no podemos permitir que se eluda este reto histórico para llevar a cabo una verdadera transformación. Después de la independencia, primera transformación que se señala de parte del discurso progresista, hubo un constituyente y una nueva constitución. Después de la reforma, hubo una nueva constitución. Y después de la Revolución Mexicana, hubo una nueva constitución. La llamada cuarta transformación que México requiere de ese constituyente para dotarse de una nueva constitución y construir otro régimen político, entendiendo el régimen político como una nueva forma del Estado mexicano, donde revisemos incluso qué cambios hay que introducirle a los cuerpos armados del Estado para que sean parte de esa transformación, refundación del Estado nacional. No puede ser que pensemos en una transformación y que los cuerpos armados sigan igual que lo han estado, como segregado, un ente segregado que recibe una partida federal, la usa como quiere. No puede ser que sigan siendo formados en las academias gringas. Tiene que romperse esa liga de sometimiento de los cuerpos armados del Estado a las teorías y las políticas militares de la primera potencia imperialista que tanto nos ha costado como nación y como pueblo. En esto estamos. Empujar una línea que eleve el nivel de lucha y organización de la clase trabajadora y el mundo del trabajo todo. Que exige que las y los socialistas y los movimientos democráticos populares superen su dispersión y pongan sus diferencias en un lugar secundario. Y por otro lado, una línea de trabajo para reconstruir un actor del socialismo mexicano que cuenta y pese en la vida nacional. Tenemos décadas que en México no hay un referente ideológico político socialista, y no lo va a haber si nos seguimos regodeando en nuestra existencia de pequeños grupos o de fuerzas de escaso desarrollo. Tenemos que confluir y sumar capacidades humanas, económicas, ideológicas y políticas para poder que en México haya una verdadera transformación y para poder contribuir a elevar ese nivel de lucha y organización democrática, participativa, de empoderamiento de la clase trabajadora y de la ciudadanía toda. Pues ya escucharon al compañero Camilo Valenzuela en esta rica exposición que nos deleita, nos abre todo este debate que todavía da mucho de qué hablar, pero bueno, es un inicio. Solamente yo diría que efectivamente este cambio, este proceso político que se está desarrollando ahorita con la denominada cuarta transformación es muy importante, el mismo como tal, ¿no? Porque efectivamente originó, mejor dicho, un parteaguas en el movimiento social. Posiblemente pues es un acontecimiento que para muchos a lo mejor no era conveniente, pero creo yo que nos da la apertura para poder seguir transformando nuestro México. Y lo que sí nos damos cuenta, compañero Camilo, y todos lo vemos, es que pues estamos en la dispersión, las organizaciones de izquierda, y por tanto en la impotencia, y bueno, hay una cuestión que yo quiero sí recalcar, y yo creo que tú también
la has visto, es esta actitud que muchas veces asumimos las organizaciones independientes y los movimientos sociales en resistencia, muchas veces que queremos como siempre estar en esa disputa de ver quién es la vanguardia, ¿no? ¿Quién es la vanguardia en el movimiento? ¿Quién se pone a la punta y dirige? Y yo creo que eso ya lo tenemos que ir rebasando, porque nos ha llevado a mucho desgaste en el proceso político de años histórico que llevamos como fuerzas de izquierda, y nada más no aterrizamos en propuestas, no aterrizamos en hacer visibles nuestros planteamientos, ¿no? Nuestras posiciones políticas, y en este caso pues contraponerlas, pues, ¿no? Es válido. O sea, yo estoy partiendo de que estamos en la coincidencia de que no creemos en el pensamiento único, ¿no? Efectivamente hay un avance que no se puede soslayar, pero no podemos decir también que es lo último que a lo que llegamos, ¿no? En el campo popular y la vertiente socialista siempre va a tener diferencias, pero va a tener acuerdos esenciales. Pensar que algún día se van a acabar las diferencias es que se acabe el curso de la vida, sí, que se detenga. Entonces, lo que necesitamos entender es que va a haber diferencias, pero no antagonizarlas, porque son diferencias en el seno del pueblo, en el seno de la izquierda socialista. Y el enemigo está allá, y no hay que perderlo de vista. No, y no hay que perder la ruta. Porque el neofascismo está muy agresivo, o en el mismo Estados Unidos, la derecha trumpiana está brutal, es neofascismo. Y en el mundo, en América Latina, está subversiva, transgrediendo leyes, reglas, incluso especialmente donde hay gobiernos progresistas, y donde no, dan golpes de Estado, o declaran, desaparecen golpes de Estado, desaparecen espacios legislativos como en Ecuador, y para tratar de darle continuidad a la hegemonía del gran capital y de los gringos, ¿no? En nuestros países. Claro, lo vimos en Brasil, lo vimos en Bolivia. Está fuerte la derecha, sí, también la derecha ha creado base social, y no debemos subestimarla, porque sería un error de enormes costos. Además, en medio de un proceso de colapso ecológico ambiental que no nos da mucho tiempo para tratar de detenerlo y revertirlo, porque está en riesgo la existencia misma de la vida en el planeta, ¿no? Correcto. Pues esto inicia, compañeros, todavía vamos a ver muchas cosas más, y pues empecemos a construir esa unidad, ¿no? Se ve más que necesario decir en qué no coincidimos, en qué podemos coincidir, y esto que se entienda de una manera, no que confluya o no que se corporativice en este movimiento, no, tenemos que sea cuidar, una propuesta más, que sea una opción. Que el trabajo se haga con métodos participativos y formativos, no verticales ni centralistas. Y debemos de buscar confluir en algunas batallas inmediatas. En septiembre está ya por iniciar reinstalarse el Congreso de la Unión. Uno de los temas centrales es el presupuesto para el 24. Si en ese presupuesto no somos capaces de incidir para que haya recursos para atender las demandas laborales, para atender las demandas de los productores de granos, para reducir la dependencia alimentaria, si no somos capaces de liberar la partida que se va en pagar intereses de la deuda, que es la partida más grande del presupuesto federal y que no cesa de crecer, si no somos capaces de confluir en una batalla, una vez que se apruebe el presupuesto puede uno demandar lo que quiera, pero ya está definido cómo se va a usar el dinero público para el 24. Y la mayoría de ese presupuesto se le llama no programable. O sea, está adjudicado en rubros que no se pueden mover. Servicio de deuda, pago de salarios, etcétera, etcétera.
Es una parte muy pequeña del presupuesto que se le llama programable, que es con la que el gobierno atiende urgencias, etcétera, ¿no? Entonces, la promotora por la suspensión del pago de la deuda, que tenemos 3 años promoviendo la información y el debate de cómo la deuda es uno de los instrumentos colonizadores que desangra el país, especialmente el dinero público, y estamos programando un campamento a principios de octubre, de unos 5 días en la Cámara de Diputados, que es donde se debate el presupuesto de egresos. Ya hicimos uno en el 19, antes de la pandemia, y ahora lo vamos a retomar. Estamos buscando que lleguen fuerzas laborales con sus demandas, entre ellos la Federación de Sindicatos de Instituciones de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que ya han participado y que van a llegar con sus demandas. Los de educación media también, que ahí están luchando, ¿no? Han creado una coordinación, hoy tema de bachilleres, en fin. Y la idea es que en el campamento estamos buscando que lleguen los graneros. La cabeza de la lucha de los graneros fue Sinaloa, y radicales, ¿no? Tomaron Pemex y tomaron el aeropuerto. Entonces estamos buscando que lleguen, los trabajadores y pobladores de la zona centro de Coahuila, que Monclova es su ciudad, porque Altos Hornos está en bancarrota. Y eran miles de trabajadores que están parados, sin salario, empleados, y muy afectada la vida de esa región, de la región centro, que le dicen allá en Coahuila. Tenemos contacto con ellos porque desde hace muchos años hicimos trabajo en los sindicatos estratégicos del proletariado, que le llamábamos allá en nuestra jerga del movimiento armado, buscando que lleguen con su propuesta. En fin, las mujeres, la juventud, porque una vez que el presupuesto se apruebe, las demandas son como cartitas a Santa Claus. Se tiene que elevar la comprensión de los destacamentos más avanzados de la clase trabajadora y de los movimientos sociales, de que la pelea por el presupuesto es determinante de la evolución que va a tener la situación económico-social el 24. Muy bien. Pues ustedes ya vieron, compañeros, qué temas, qué puntos tan importantes expuso el compañero Camilo Valenzuela. Vuelvo a repetir, da para más estas reflexiones, esos análisis. Pero bueno, solo me despediría con estos términos de que, bueno, vamos por la construcción de ese bloque popular de izquierda, compañeros. Estamos iniciando esta lucha y adelante. Y bueno, no quiero dejar de lado de agradecerle al compañero Camilo Valenzuela el hecho de que haya venido a exponer su tema, que estaba pendiente, pero amablemente te diste un espacio para desarrollar. Es nuestra obligación. Muchas gracias, compañero Camilo Valenzuela. Pues hasta luego, compañeros y compañeras, y gracias por su atención. Hasta